Buenas tardes, bienvenidos todos. Se les agradece la presencia. Vamos a comenzar la presentación de Los Perros Perdidos, el segundo libro publicado por Martín Sepúlveda, tras el éxito de El Diablo también, ese que nos espeluznó a todos. Espeluznó no existe, ¿cierto? No acabo de inventar un verbo. Este libro es más triste, todos lo han dicho. Yo no lo encontré más triste, lo encontré más rico de leer. Me encantan los libros que no tienen final. Me los inventé todos. Y todos eran peores que los tuyos, me imagino. Le doy las gracias a Martín por haber preferido estar en este lugar y no en otro, ayudando a la pequeña y mediana empresa, o a la mínima empresa en este caso. Les agradecemos a todos los que están por acá, y para ser más conciso, el hombre que sabe de literatura acá, don Álvaro Bizama, va a dirigir unas breves palabras. Un aplauso para él. A ver, yo acá me siento muy lejano. Me siento que en realidad esta debería ser una conversación entre Mario y Martín y entre ellos, me parece que, porque no lo digo como joda, lo digo porque creo que Martín y Mario han venido hablando de libros durante los últimos 5 años, ¿no? Entonces también creo que también este momento es también un momento de una continuidad de una conversación. Entonces creo que esta conversación, para mí por lo menos, estoy feliz de estar con Martín y con Mario acá, tiene que ver con esa continuidad. O sea, tiene que ver, está acá el libro, están Los Perros Perdidos, están los cuentos, está la discusión sobre literatura, pero en realidad lo que hay es la continuidad de una conversación. Lo que hay es algo gente que está hablando de libros hace un rato, y eso genera lazos, genera comunidad, genera conversación, y esa conversación yo creo que también esta clase de lanzamientos tiene ese sentido para mí, por lo menos. Entonces, yo agradezco la invitación. Estoy muy resfriado y hablo rápido, así que espero que sepan disculpar que si no se entiende o la poca modulación o el tono nasal. Creo que voy a decir una barbaridad, pero creo que este es un libro de autoficción. Creo que es un libro autobiográfico. Y creo que un libro autobiográfico fundamentalmente porque el libro de Martín es además todo lo contrario. O sea, en un momento donde justamente lo que tenemos una larga lista de trabajos que tienen que ver con las especulaciones del yo, los fetichismos del yo, los dolores del yo, lo que ofrece Los Perros Perdidos es una colección de textos, una colección de cuentos, una colección de relatos que huyen de ahí, que son textos muy claros, lo que uno podría llamar en cierta tradición de ciertos cuentos contemporáneos. Yo estuve pensando cuál era la genealogía del libro, y esa genealogía del libro yo creo que para mí es doble, un poco la inmensa biblioteca o la inmensa videoteca o la inmensa discoteca que Martín tiene en la cabeza, ¿no? Pero a diferencia del Diablo también, donde lo que aparecía ahí era también cierto modo también de grabar con cierta tradición. Lo que hay acá son textos que funcionan solos, que funcionan con cierta autonomía, y que a mí, no sé si a Martín le parece, o a Mario le parece, o a los lectores del libro les parecerá cuando lo lean después. Me acordé de dos referentes que me parece que dialogan. Uno son los primeros cuentos que escribió Edmundo Pasoldán en Bolivia hace unos 20 años atrás, 20, 30 años atrás, que eran cuentos sobre la violencia. O sea, buena parte de esos cuentos están antologados en una antología que hizo Puneta que se llama Tiburón. Y son cuentos sobre la violencia, son cuentos sobre familias rotas, sobre gente perdida en la noche, sobre el daño, sobre las formas del daño. Y desde ahí hacia atrás yo creo que el otro libro que me acordé, y esto ya es como, no sé si tenga que ver, me acordé de Los Cachorros, que es el primer libro de Michael Vargas Llosa. Pero ¿sabéis que es un libro que en el fondo, si uno lo lee en clave pop, en cierto modo es como ver Rebelde sin causa de Nicolas Rey y con James Dean, pero en Lima, o sea, Cuchillero,
o sea, no hay carreras de autos, pero hay cuchilleros en el lecho de los ríos. Hay un mundo ahí que está coordinado. Entonces, si lo voy como para ese lado, creo que hay una tradición ahí. Pero lo que une a toda esta tradición, o une a todo esto para mí, es la violencia. O la pregunta sobre cómo narrar la violencia, que es una pregunta que podría ser una pregunta pop, pero es una pregunta chilena. O sea, una pregunta chilena y contemporánea. O sea, una pregunta actual. O sea, si la poesía, o si esta poesía puede ser la utopía de la lengua, también ciertos relatos son la distopía y son la pesadilla. Entonces, cuando yo leo cuando leo los cuentos de Martín, pienso en el fondo en esa violencia como una manera también de una señal de reconocimiento de lo contemporáneo. O sea, en estos perros que vuelven, en estos bomberos que alucinan con el fuego, en las relaciones familiares donde hay una tensión entre, por ejemplo, el deseo y la sumisión, entre la violencia y el espanto, en ese cuento final que es el cuento de una generación, que es un cuento precioso, que uno podría, que el cuento como una comunidad tiene miedo, y cómo ese miedo de cierto modo la forma, y cómo ese miedo en el fondo uno puede pensar en la historia de la comunidad leyendo, no sé, esa otra historia de esas comunidades formadas por el miedo, por lo que no se dice, porque lo que está silenciado. Entonces, pienso que la pregunta del texto de Martín, la pregunta del libro de Martín, las preguntas que están en estos cuentos, que son feroces y también tristes, tiene que ver justamente con reconocer a esas señales de contemporáneos, tiene que ver con esas señales de contemporáneos pensando justamente que esa violencia que se ejerce desde los cuentos, que se ejerce en los personajes, que sufren los personajes en la colección, no voy a decir infinita, pero la larga colección de cuerpos, de cuerpos y de cuerpos manipulados o violentados por el daño que hay en el libro, hay señales de una comunidad. Y esa señal de la comunidad no está puesta justamente en un punto de encuentro desde la esperanza, sino que está puesto en un punto de encuentro que también puede ser intolerable y también puede ser maravilloso, que es justamente también una comunidad, es algo que se une por sus pesadillas, que se une por su violencia, que se une por sus monstruos. Entonces yo creo que hay que agradecerle también al texto de Martín presentarnos estos monstruos, pasar estos monstruos a la cara y en cierto modo hacernos la pregunta de cuánto podemos parecernos o cuánto podemos pensar que estos monstruos son ficción cuando en realidad pueden ser fragmentos de visión en el espejo. Eso. Muy gracias. Gracias Martín por la invitación, por todo, Mario. A mí, ¿qué tal el alcohol? No hay problema si nos estamos resfriando todos. Y no es COVID en todo caso. Hay que dejarlo claro. Porque más de alguien lo estuvo pensando. Yo también, como tú has leído mucho más que yo, obviamente, no lo asocié a Paz Soldán en su momento, pero sí, ahora que lo mencionas, yo lo había unido un poco más a... Cállate para dónde te llevo. Que yo lo había unido un poco más a Alice Munro en Demasiada Felicidad. Tal vez sin la... no vamos a decir violencia, sin la maldad, no la maldad es lo que más hay en ese libro, pero sin esa cosa latina que le pusiste tú, que es tan local. Yo creo que lo que más tiene esto es actualidad. Más de alguien en este momento quiere ir a matar a alguien y no lo estamos haciendo porque nos creemos civilizados. Nótese el nos creemos. Pero por ahí va yo les voy a dejar todas las ventanas abiertas para que tengan ganas de leerlo, porque de verdad que les va a gustar, se los prometo. Rara vez me equivoco cuando digo que un libro le va a gustar a alguien. Ahí tengo un testigo que le encantan mis recomendaciones. Acá tengo otro, en realidad varios. Sí, vamos a dejar al autor que nos cuente un poco qué pretendemos, a qué apuntamos, o quieres dejar una pregunta abierta y que los demás te digan después en una reunión: oye, a mí me pareció que el libro era de tal cosa, y tú dices no. ¿Cómo va la cosa, Martín? Hola, gracias por venir. Gracias Álvaro por las palabras y gracias al Mario y a la Bandy por el local. Me gusta cuando salió El Diablo,
mi polola y mis amigos hicieron un juego en el lanzamiento que cada vez que alguien decía la palabra terror tenían que tomar. Y cuando terminó la presentación estaban curados como chalas. Creo que si hiciéramos ahora esto con la palabra violencia, vamos a hacer lo mismo. Creo que se viene un año entero de la violencia de Martín Sepúlveda, los cuentos violentos, y me hace súper feliz. Porque lo del terror yo no lo elegí y no lo supe hasta que fue el lanzamiento. No supe que era un libro de terror, pero este sí supe que era un libro de violencia. Cuando lo empecé a escribir, supe que era un libro sobre dolor. Porque si bien El Diablo también es de violencia, es un libro sobre venganza. Este es sobre el dolor de la violencia, y si me preguntáis qué es lo que se pretendía, era reivindicar nuestro derecho a sentirnos dolidos por la violencia, ¿cachai? A que la violencia deje de ser algo anecdótico y televisivo y que vuelva a ser algo tan personal como debería ser, ¿cachai? Que vuelva a dolerte la guata cuando veis una noticia violenta, cuando alguien te cuenta algo violento, que deje de ser, sí, es que las cosas están súper terribles, porque la violencia es más que eso. Y lo que hablaba Álvaro de este sentido de comunidad, lo que más nos ha unido como comunidad en los últimos 3 años, aparte del bicho, ha sido la violencia. Pero no la estamos viendo de verdad. No, anteayer hablábamos con Álvaro sobre el estallido, sobre cómo se habla de lo que pasó y no se habla de que es algo que todavía está pasando, de que es una rabia que sigue ahí, que es una violencia que sigue ahí, porque está institucionalizada, porque la vivimos. Y creo que cuando escribí este libro, lo escribí menos enojado que lo que escribí El Diablo. Lo escribí con mucha más pena. Lo escribí con el pecho más apretado, diciendo como en qué momento podemos volver a sentir dolor de verdad y en qué momento podemos volver a escribir sobre y para las personas que tienen que sentir ese dolor. Creo que hubo este boom de literatura sobre el estallido, nada contra mi amigo Pablo Padilla aquí presente, pero hubo un momento que dije, ya pues dejemos de escribir sobre el estallido tan desde afuera, dejemos de que la violencia solo sea el estallido o los pacos matando gente, ¿cachai? Como la violencia no solo son ojos sacados en la plaza, la violencia igual sigue en las casas y sigue como en la vida de uno. Y creo que eso es lo que pretendo, leer este libro y que tal como El Diablo hacía que la gente dijera como, esto igual me podría pasar, como que igual eso está ahí, que con este dijeran como, igual he sentido eso y duele caleta. Creo que eso es la búsqueda. Bonito, ¿no? Bueno, sin ser demasiado catastrofista, yo creo que de eso se trata precisamente. En alguna entrevista, creo que ya lo dijiste, lo vamos a repetir, que nos duela que le pase algo a alguien y que no sea aquello de que maté a este, murieron, sí, igual, qué pena. Pero atropellaron a un perrito, el perrito, no. Las personas también somos importantes. A la mayoría de los que estamos aquí nos encantan. Yo tengo una gata y una perra y daría mi vida por ellas, pero cuando le pasa algo a alguien que no conozco también es importante, y esa capacidad parece que la estábamos perdiendo. Pero esa violencia que dices tú que se ha mantenido, la mantuvimos también durante la pandemia, no fue solo el estallido. La época de la mayor cantidad de violencia intrafamiliar ocurrió cuando estuvimos encerrados. Como dijo el Bombo Fica, en un momento determinado llegué a caer, me cayó bien mi esposa, la weá loca, y todos nos reímos de ese chiste, pero había gente que lo estaba pasando mal por el encierro, y yo creo que por ahí también va, ¿no? En esa época lo escribiste. Bueno, estaban muchos de antes, porque tengo acceso privilegiado y había leído algunos antes, pero se estaba cocinando todo en esa época, ¿no? Claro, el libro lo escribí, hay cuentos que sí venían de antes, que tú leíste hace 7 años, creo, Fátima, por lo menos. Un cuento que ha atacado a mucha gente durante mucho tiempo. Pero claro, creo que la mayoría lo escribí como cuando ya no estábamos encerrados. Y creo que de ahí vino toda esa reflexión, ¿cachai? Como, porque El Diablo igual escribí harto y lo publiqué en el encierro. Y esta fue cuando se salió, y creo que de ahí vino todo eso, como que planeé escribir un libro más violento que el anterior, quería hacer algo más hardcore, quería que mi playlist fuera puro metal,
y de repente me di cuenta que no, porque no estaba tan enojado, y que poder volver a salir a la calle y todo como que solo me hizo decir qué triste es la mayoría de lo que está pasando. Pero al mismo tiempo yo estaba en un momento demasiado feliz de mi vida, después de un par de años muy poco felices. Entonces también era como, oh, parece que no puedo estar escribiendo nomás de muerte, muerte, wow, wow, perros muertos, que me encanta. Pero, y empecé como dentro de esa felicidad a decir como, ya, ¿dónde está el dolor? Como, ¿qué es lo que más podría doler ahora? ¿No? Como, ¿hacia dónde puedo llevar mi experiencia y mis miedos personales para que la gente que va a leer esto, y no solo la que me conoce, pueda leerlo y decir, oh, chucha, no quiero, no, gracias. Esto igual es un libro que va a tener eso, que va a tener, no. Ahora yo creo que ya, ahora, no sé, pero ya como un poco para los que están acá presentes, y tampoco es que, o sea, no sé, Hellraiser, así que están... No, o sea, a ver, yo creo que lo que, a ver, ese, para mí el tema está ahí, pero yo también hay una voluntad de contar historias. O sea, yo creo que lo que hermana los relatos, básicamente, hay una voluntad de contar historias, una voluntad de que cada texto sea una historia, que esté cerrado, que haya una, que ese texto cerrado, que esa historia, que esa aventura, que esa peripecia, en cierto modo, que puede ser un relato policial, o puede ser historias de crímenes, en el fondo funcionan también desde ahí. A mí eso también me gusta, como un texto muy poco, o sea, en realidad la voluntad viene de la voluntad de contar historias, de hacer historias. En un momento donde básicamente, repito, la felicidad de la contemplación mórbida del yo en el espejo parece haber tomado, y del drama personal y de la memoria personal, parece haberse tomado buena parte de la literatura. O sea, eso, no sé, una parte importante o visible de cierta literatura. O sea, creo que cuando tú al principio decís como que esto era un poco de una autoficción, igual estamos como en el boom de la autoficción. Por supuesto, si ¿Cachai? Como todo se trata de eso. Entonces, claro, como en eso cuando decía como yo estaba en este momento y estaba pasando eso, y claro, como en todos mis cuentos, y yo sé que esto es un tema personal, tengo que matar a mi papá por lo menos un par de veces por libro. Igual después de eso tengo que decir, ya, esto no puede ser sobre mi papá, ¿cachai? Como mi amigo bombero por el que escribí el cuento del bombero, no puede ser él, como no puede ser todo tan sobre mí y la gente que conozco. Y claro, y ahí creo que aparece la voluntad de contar historias, ¿cachai? De, ya puse estos personajes que conozco porque les quiero hacer daño, pero ahora quiero contar la mejor historia que pueda contar, y en 5 páginas. En 6 páginas, creo que también hay una voluntad de... Voluntad como de single de 3 minutos, a mí me gusta. Sí, eso, ¿cachai? Como de que mi playlist no fuera una ópera, ¿cachai? Que es... Sí, pues son puros singles, y esa es la gracia de cada uno de estos cuentos para mí, que es sentarme un día, ya, ¿cómo me ha hecho esta persona? Y pa, al final del día escuché 17 veces la misma canción, 5 páginas después está la historia, se cierra, chao, no la leo más. Qué buen tema acabamos de escribir. Oh, eso. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Quiere saber con qué se va a encontrar? ¿Quiere felicitar a Martín? ¿Nadie? No, vamos a ver. Bueno, Martín, Álvaro y Mario encontraron como referentes, como antecedentes de tu influencia literaria. Tú, o sea, ¿tú qué referente literario ves acá en estos cuentos? ¿Y son los mismos o cambian desde el diálogo también a ahora? Gracias, joven, por la pregunta. Gracias, joven, que no ha leído nada. Emilio es mi editor. Sí, bueno, como en todas las entrevistas siempre hablo de Houellebecq muchas veces, y en este libro particularmente no tuvo ninguna injerencia. Lo sigo mencionando, pero bueno, es medio raro en la situación, pero de las lecturas que más me ayudó para escribir este libro fue Álvaro. Creo que entre los muertos y no sé, el último cuento, creo que siento que hay una cierta cantidad de plagio porque había leído Ruido hace poco, no lo leía desde el colegio o desde la U, y fue como, creo que voy a escribir sobre unos niños en un pueblo chico fuera de Santiago. Me robé todo. Creo que los últimos 2 años
me puse la meta de leer más literatura chilena. Como soy un poco flojo, trato de no leer libros de más de 130, 140 páginas. Entonces estuve leyendo mucho cuento. Creo que eso me ayudó harto. Y en verdad creo que esta vez la música fue más importante que los libros. Creo que el soundtrack de este libro le debo mucho más a eso, a esa música, a poder trabajar desde mi casa y estar escuchando música el 100% del día para poder encontrar ese tono y esas referencias. Creo que hay más referencias de letras de música que de lecturas. Y creo que eso lo diferencia harto del Diablo, que el Diablo tuvo más referencias de cine. Creo que el Diablo es un libro más cinematográfico, creo que son más cortometrajes y estos son más canciones. Así que eso. Y te podemos preguntar qué tipo de música y quién son los músicos. ¿Qué tipo de música? Sí. Bueno, la mayor gracia de esto es que ese código QR a la playlist del libro lo pueden escuchar. Era el sueño de mi vida, tener un QR. Y nada, mucho Nick Cave, mucho David Bowie y todo lo que cabe entre medio de esas dos cosas. Creo que es una playlist un poco más electropop depresiva que la primera, que era blues rock, pero también era por Nick Cave y David Bowie. Así que, sí, de hecho creo que está. Pero Nick Cave así. No, este es el Nick Cave de ahora, y de hecho lo que mencionaba aquí el caballero, hay mucho cover de Nick Cave en este. No sé si escuchaste a esta niña que se llama Nell, que tiene 14 años, que hizo un disco de covers con los Flaming Lips de Nick Cave. Está eso, y después está covers de la Amy Mann haciendo covers a Leonard Cohen. Hay mucho cover porque creo que igual en este libro hay mucho cover literario. Creo que le robé a Stephen King, le robé a Álvaro, le robé a un par de películas, me robé a mí mismo, le robé su historia de vida a 3 personas que están acá presentes. Creo que fue el libro que más, o sea, estos cuentos son los que más pude decir como, ya, tengo eso en la vida, tengo esto, tengo eso, lo voy a juntar y voy a hacer unos cuentos. Creo que para el anterior me dio mucho más vueltas en la cabeza. Este fue, voy a tomar lo que tengo a mano. Y así lo pude escribir en un año, el otro me demoré 3. Ya sabes, se tienen buenas historias que contarles. Así que eso, supongo que no sé si Álvaro o Mario tienen algo más que acotar. A mí me gustan las presentaciones cortas, así que. Sí, pero... Y esta ya fue larga. ¿Traen la firma? Y van a tener que hacer una fila de aquí hasta... No se peleen para hacer la fila, por favor, porque somos todos buena onda y no estamos violentos. Pero voy a firmar solo 10. Pero va a firmar los primeros 10, dice. Gracias a todos por venir. Un aplauso para Martín y para Álvaro. Nos vemos en otra cita en que Leo Forestal.